Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Saludamos a esta hora al economista Larry Yumibanda. Él es presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Economista, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, buenas noches también a la audiencia. Gracias a usted por estar junto a nosotros en este espacio. Un anuncio importante por parte del gobierno, recibir pues en los próximos días, según se ha dicho, en el mes de junio, un financiamiento por $1,000 millones tras este acuerdo que se ha logrado con el Fondo Monetario Internacional. En un comunicado oficial, ellos aseguran, el gobierno asegura, que esto se va a traducir, y lo digo textual, en más obras, en más infraestructura y en más protección social. ¿Buenas noticias para el país? Son buenas noticias. Creemos que esos $1,000 millones ayudan a financiar el presupuesto del año 2022, adicionalmente de lo que se ha recibido de los multilaterales. Eso ya estaba en la planificación presupuestaria. En buena hora que haya Ecuador pasado la revisión por parte del FMI, aunque queda todavía 700 millones, eso dependerá mucho de lo que pase para finales de año, cuando se termine la última revisión, pero creemos que esos recursos, efectivamente, de lo que dice el presidente de la República en ese boletín, realmente vaya a la práctica. Porque lastimosamente los recursos por exportación petrolera, los derechos especiales de giro que se recibieron el año pasado, han servido para acumular reservas internacionales para garantizar pago de deuda externa. Por eso que hay muy poca obra que se ha ejecutado en lo que va en los primeros meses del año. Y esperemos que eso se revierta en los próximos meses, ¿no? Pero ahora, el tema de las reservas internacionales a las que usted hace mención, que en este momento, según tengo entendido, ascienden a $8,310 millones. ¿Qué rol tienen en la economía exactamente? Porque también están vinculadas al tema de los depósitos en lo que corresponde al sistema financiero. Esto es importante también para no poner en peligro la dolarización. A ver, cuando llegó al gobierno, Guillermo Lasso tenía unas reservas internacionales más o menos de $5,000 millones. Entonces, las reservas se alimentan de la exportación y obviamente sirven para pagar las importaciones o para cumplir temas de deuda, ¿no? Entonces, imagínense si el precio del petróleo no estuviera a los $100, estuviera en $70. Entonces, menos recursos de exportación petrolera irían prácticamente a la acumulación de reservas. Entonces, es cuestión de priorizar. No todo lo que venga de la exportación petrolera tiene que ir a las reservas internacionales. Debe dejar una parte importante, más aún cuando el Ecuador, en el campo de la macroeconomía, está bien, porque el gobierno quiere reducir, en este caso, el déficit fiscal, tiene reservas importantes, pero en el campo de la microeconomía o en el campo ciudadano, por ejemplo, faltan medicina en los hospitales, no se ha dado mantenimiento a las unidades educativas, falta dotación de armas por el tema de seguridad. Hay falta. Yo creo que el gobierno no va a pasar nada si las reservas internacionales están en $7,000 millones. La economía seguirá funcionando muy bien y seguirían siendo muy buenas reservas. El asunto es que destina, inclusive hasta los derechos especiales de giro que eran destinados exclusivamente para la reactivación económica, algo que hasta la fecha no ha sucedido. Entonces, bajo ese escenario, por eso le digo, ojalá el gobierno destine esos $1,000 millones, porque eso en la economía se va a replicar por 3, o sea, $3,000 millones, que sería importante, más aún cuando las proyecciones de crecimiento económico para este año apuntan a una desaceleración, que con los niveles de inflación que se están generando en los primeros meses del año y que prácticamente ya estamos en el 2.89% a abril del 2020 en inflación anual, estamos en riesgo de entrar en un proceso de estanflación, que eso es muy terrible para una economía tan débil y en dolarización como la ecuatoriana, ¿no? Pero ¿por qué hablamos ahorita de que se puede detener el crecimiento cuando, según el Banco Mundial, en las últimas cifras que sacó ahora el mes anterior, el mes de abril, más bien las creció de lo que tenía las perspectivas, las proyecciones que tenían el mes de enero? En el mes de enero se había hablado de un
3.1% de crecimiento para este 2022, y ahora en las últimas cifras del mes de abril se ha aumentado al 4.3%. Esas son las perspectivas y eso nos ubica a nosotros, a Ecuador, en el cuarto crecimiento más alto de América Latina. A ver, el Banco Central dice que la economía va a crecer 2.8%. Yo hablo del Banco Mundial. Yo le estoy diciendo las cifras oficiales. ¿Qué dice la CEPAL? 2.6%. ¿Qué dice el FMI? 2.9%. ¿Qué dice Credit Suisse, si no me equivoco? 2.9% también. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Banco Mundial? Que va a tener que rectificar más adelante. Como ellos pronosticaron un crecimiento del 3% para el 2021, proyectaron un rebote un poco más, un crecimiento un poco más alto para el 2022. Entonces, la cuestión es que el crecimiento superó las expectativas para el 2000, en este caso 21, que fueron de 4.2%. Entonces, se genera un efecto rebote hacia la baja. Entonces, rebota de nuevo, cae de nuevamente, y eso es producto, obviamente, de un rebote del 4.2%. Por eso que el Banco Mundial más adelante va a tener que rectificar, porque todas las proyecciones se orientan a un crecimiento por debajo del 3%. Inclusive, el Fondo Monetario Internacional dice en la revisión que hizo al Ecuador en marzo y que culminó en abril, y eso está en el informe que publicaron hace pocos días en la página web del FMI, que la economía va a crecer por debajo del 3%, ¿no? Es decir, ¿usted considera que va a haber esta rectificación en los próximos meses y que ese porcentaje, esa proyección que se ha calculado va entonces a disminuir y se va a sentar un poco a la realidad de lo que estamos viviendo en estos momentos en cuanto al crecimiento, al desarrollo económico? Yo creo que sí, porque igual el Banco Mundial recibe insumos del gobierno, pero así es. Si el propio gobierno dice que la economía va a crecer 2.8%, nosotros también hicimos una proyección y nos da 2.9, 2.8.5 más o menos. Entonces, esa es la realidad. Esperemos que se supere la cifra, pero bajo un escenario de una invasión de Rusia a Ucrania, en donde lastimosamente las economías como Europa y Estados Unidos están siendo golpeadas. Lastimosamente eso también va a tener un efecto de rebote hacia la economía ecuatoriana, porque va a golpear directamente hacia nuestras exportaciones. Así es. De acuerdo a las proyecciones del mismo Banco Central, se van a desacelerar. O sea, no es que van a crecer de forma negativa, sino que van a crecer menos con respecto al año 2021, ¿no? Sí, eso definitivamente ya está ocurriendo aquí en nuestro país, esas exportaciones que iban justamente hacia Ucrania, hacia Rusia, pues en estos momentos se están viendo afectadas. A nivel mundial se va a ver afectado todos los países en el tema de exportaciones para esos países. Ahora, ¿cómo ve usted, economista, el manejo económico del actual gobierno en estos meses? Estamos ya próximos a que se cumpla su primer año. ¿Cómo ve la reactivación económica y productiva según lo que se había contemplado por parte del gobierno? También algo importantísimo, la oferta de empleo, esas plazas de empleo que son tan importantes para los ecuatorianos. A ver, el gobierno ha tenido dos etapas. Yo creo que la etapa de la vacunación ha permitido justamente esa recuperación económica del 4.2% en el año 2021. La segunda etapa, en donde prácticamente se subieron los impuestos, puede ser un factor que, si bien es cierto, al inicio de la entrevista escuché una intro de que ha aumentado la recaudación tributaria. Efectivamente aumentó la recaudación tributaria, y parte de eso es con respecto al tema del impuesto a la renta, que ya están comenzando a retener, especialmente a la clase media, entre $40 hasta $500 mensuales. Entonces, esa es la segunda etapa. En vez de bajar los impuestos, lo subió. Y ahora el gobierno, para recibir el último desembolso que es para finales de diciembre, que tienen que realizar la revisión del Fondo Monetario Internacional. El de 700 millones. Tienen que entrar a la reforma del Código Laboral y el tema de la ley de revisar el asunto del proyecto de ley de atracción de inversión. Yo creo que el proyecto de ley de atracción de inversión va a ser clave, siempre y cuando se lo oriente como estaba, no en su versión original, pero sí específicamente lo que tiene que ver con la zona franca oriental de exportación, para que eso se lo apruebe por parte de la Asamblea Nacional. Entonces, creemos que eso debe ser regresado nuevamente al debate a la Asamblea, obviamente bajo las diferencias ideológicas que existen en este órgano legislativo, para que salga avante el proyecto. Entonces, yo creo que eso es fundamental,
el tema del Código Laboral también, mientras no se vulneren los derechos de los trabajadores. Y yo creo que la economía puede marchar muy bien. Entonces, pero si eso no ocurre, se dilata el tema. Si el gobierno insiste en una propuesta original que nunca tuvo los votos, lastimosamente va a complicar un escenario económico. Y lo que nosotros proyectamos como Círculo de Economía de Guayaquil es que la economía crezca por encima del 2.8% este año 2022 y el año 2023. ¿Para qué? Para que exista un crecimiento real. O sea, lo que está ocurriendo actualmente es un crecimiento que de alguna otra forma se convierte en un estancamiento, porque de alguna otra forma no se ve pues la curva de que la economía se recupera de cara a los años de prepandemia. Entonces, si la economía realmente se quiere recuperar, tiene que crecer por encima del 2.8% en el año 2022 y el año 2023 para mejorar la situación del empleo, que eso es fundamental y eso es lo que anhela la mayoría de ecuatorianos, pero el empleo de calidad, no el empleo informal, que lastimosamente se ha disparado también en los últimos meses. Pero obviamente para que se dé esta situación, para que haya esta oferta de empleo que es tan necesaria, tienen que haber las inversiones, lo que hablábamos hace un momento. Usted decía, sí, tiene que ese proyecto de ley de atracción de inversiones nuevamente tratarse en la Asamblea Nacional, tiene que revisarse esta reforma del Código Laboral, son puntos importantísimos, pero también ahí se depende mucho de lo que pase en la Asamblea Nacional con los legisladores, es decir, que de alguna manera se pueda llegar a un acuerdo en el cual pues sea beneficioso para todos los ecuatorianos, porque si no, no vamos a avanzar a ninguna parte. ¿Hasta qué punto, como usted lo dice, esto que está ocurriendo ahora es por la ley tributaria, que por cierto pasó por el Ministerio de la Ley, no es que se llegó a un acuerdo, se está dando por eso, porque ya tenemos los cobros que se están dando por el impuesto a la renta, etcétera, pero simplemente, o sea, no podemos tampoco quedarnos ahí. Todos tenemos que trabajar para llegar a ese punto. ¿Hasta dónde considera usted que va a ser posible que este gobierno lo pueda hacer frente a una Asamblea Nacional, frente a unos legisladores que realmente no están en tono con el Ejecutivo? A ver, si el gobierno lanza la propuesta de la zona franca oriental de exportación, yo creo que va a tener los votos para la aprobación. Si el gobierno de alguna otra forma va a buscar capital internacional para las zonas estratégicas, para las nuevas inversiones, no las actuales, las nuevas, yo creo que va a conseguir los votos. El asunto es que pone en una misma canasta nuevas inversiones y las actuales inversiones. Entonces, obviamente, bajo ese escenario jamás va a recibir los votos de los asambleístas de izquierda. Entonces, el gobierno tiene que entender la realidad que pasa en la Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que bajo esa perspectiva, se puede aprobar un proyecto de ley de atracción de inversión. Entonces, pero ya depende del gobierno. Pero se sigue insistiendo en el proyecto original, lastimosamente no va a tener los votos y otra vez volvemos al asunto del archivo de este proyecto. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Los asambleístas tienen que entender que la única manera para poder salir adelante es que el sector privado tenga un rol fundamental en el crecimiento de la economía, pero sin descuidar también el rol que tiene el Estado en planificar obra pública, en regular cuando existen, por ejemplo, imperfecciones en los mercados, como lo que está pasando con la intermediación, con los incrementos de los productos, producto de la especulación de los intermediarios, en donde el gobierno tiene que intervenir. Entonces aquí tiene que haber de alguna otra forma una correlación de actividades, tanto del sector privado, que es fundamental para que eso ocurra, pero también del sector público en su planificación, ¿no? Y que no se deje de lado tampoco la inversión social. Pero por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. O sea que, eso yo dije al inicio de la entrevista. Así es. Están bien las cifras macroeconómicas del gobierno que presentan al Fondo Monetario Internacional. Aumento de reservas internacionales, proyección de reducción de déficit para este año, pero déficit se está descuidando de la parte ciudadana, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la salud, que son fundamentales para que no se dé un estallido social y que pueda de alguna otra forma generar una estabilidad al gobierno, ¿no? Que eso sea peor para la recuperación económica, ¿no?
En todo caso, se trata de buenas noticias, este desembolso por $1.000 millones que ingresarían pues a nuestro país, según se ha comunicado en el mes de junio. Estamos de acuerdo, esperemos que se haga mayor inversión social, que no se descuide pues las partes importantes como el sistema de salud, que no falten pues medicinas en los hospitales públicos, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que pues también se cuente con el dinero necesario pues para dotar a la fuerza pública, para hacer frente también a esta situación de inseguridad que vivimos actualmente en el país. Le quiero pues agradecer a Larry Yumibanda, él es presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, por habernos acompañado en este espacio informativo. Gracias, un abrazo. Igual, muy buenas noches.